Listo, ya estamos grabando. Sí. Y pues nada, eso era todo. Entonces, si no siendo más, vamos a empezar con el contenido para hoy. O alguien quiere prestarse, contarnos quiénes son, por qué están acá, por qué llegaron a este espacio, qué esperan, qué les gusta, qué no les gusta. Si ya han venido antes, si no han venido, si tienen alguna duda o cuestión específica que quisieran que abordáramos hoy, en fin, cualquier cosa, pueden decirlo en este momento. Hola, 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 ¿cómo Leslie. vas? bien. No, pues para los que no conocen este espacio, bueno, mi nombre es Esli María. Yo ya llevo un tiempito siguiendo a estas hermosas mujeres eh, y la verdad es que es un espacio súper, súper lindo. Yo siempre les comento al final como gracias por este espacio, es un hogar para mí, porque se siente así. En un hogar tú te sientes cómodo, confortable, tranquilo, libre, entonces digamos que acá no, pues no hay ningún problema en comentar las cosas que quieras comentar y bueno, que es un espacio también súper enriquecedor, he aprendido muchísimo. Mi motivación inicial ha cambiado, ahora quiero aprender mucho más, entonces pues para los que no conocen este espacio, qué chévere que estén acá y que se puedan quedar. No, pues mil Muchas gracias por gracias. esa breve introducción, porque así esperamos que sea el espacio. Entonces, qué chévere que así lo sientas y que así lo sientan todos los demás también, ojalá. Y también queríamos decirles que creo que se nos pasó antes, pues bueno, ya llevamos varias sesiones de, digamos, este módulo de pedagogía introductorio. Las sesiones están grabadas y las pueden consultar en el Linktree de la biografía de Instagram de No es Normal. Entonces, pues si les interesa alguno de los otros temas que hemos hablado o si quieren mirar otros de los eventos que hemos hecho, como Crane les estaba diciendo, pues no solo tenemos este módulo, sino muchos otros, pues pueden ir a verlos en el Linktree de la biografía de Instagram de No es Normal. Sí, y en ese orden de ideas, queremos hacer sí, como una pequeña recopilación y un pequeño resumen de lo que hemos hablado pues, perdón, se me olvidó hablar, en lo que llevamos del semestre en este espacio, porque este último módulo que se llama Cómo vivir el feminismo es un poco, sí, como la conclusión, el cierre de, pues, de este espacio. Entonces, o sea, hoy es la penúltima sesión, la última es el próximo jueves. Y, y ya, pero vamos a estar hablando ambos días de cómo vivir el feminismo. Entonces, bueno, así a modo de resumen, empezamos el semestre hablando de qué es el feminismo, o sea, lo más básico, lo más introductorio, y digamos que concluimos un poco que no hay un solo feminismo y no necesariamente el feminismo significa lo mismo para todas las personas, em, pero digamos que tiene una cosa como un elemento, perdón, un elemento transversal que, que es que busca que las mujeres puedan tener la mejor vida posible, que puedan estar en igualdad de derechos y un poco acabar con el sistema de opresiones que mantiene a las mujeres y a otras personas que no son hombres blancos, ricos, europeos y heterosexuales, em, con menos oportunidades y con un estilo de vida menos libre, digamos. Em, sí, entonces hablamos un poquito de eso, hablamos también un poquito de cómo llega uno al feminismo y es que muchas veces uno se empieza a dar cuenta, pues como de que en el mundo hay cosas que no hay razón para que, Y que por no la están que, tan bien. sí, que no están tan bien y que terminan desfavoreciendo a sectores de la población y muchas veces a una misma. Entonces, pues así llega uno y como que de pronto empiezas a leer o de pronto empiezas a hablar con tus amigas o de pronto empiezas a, no sé, a ver, a seguir páginas de Instagram con contenido feminista o mejor dicho, hay muchas maneras de llegar al feminismo y digamos que es un proceso, es decir, nadie es la feminista perfecta y nadie es nadie tampoco para decidir quién es una
feminista y quién no, y quién es una buena feminista y quién no, sino que, o sea, en la medida que una crea que, Sí, que hay pues que algo mal en sí, que hay la... algo mal en el mundo y que hay opresiones con base en el género, ya, o sea, pues como que de ahí hay mil, y hay mil tangentes y hay mil variantes. De hecho, hay, o sea, pues como les dije al principio, un poco hay muchos tipos hay muchos feminismos en realidad, y entonces hay hay varias olas y también hay diferentes como escuelas o corrientes de pensamiento feminista. em, y eso es un poco como la conclusión de eso, es hay un feminismo para todo el mundo, siento yo, como que uno no tiene que estar de acuerdo con todo lo que uno piensa que es feminismo, porque seguramente hay otro feminismo que no está de acuerdo, ¿sí? Entonces, con Sí, tal, o sea, y nuestra posición es que con tal de que sea un feminismo incluyente y respetuoso de todas las personas y de cómo deciden vivir todas las personas, pues todo bien. Em, sí, también sí, en esa sesión debatimos un poco esta idea de que el feminismo es una doctrina, ¿no? Como que muchas veces nos sí, dicen, no, la ideología de género o las feministas mm, y eso suena muy homogenizante y pues no es tan así, como que pues hay de hecho muchos debates feministas y también en las primeras sesiones una frase que repetíamos constantemente es todo es un debate, eso es un debate, eso también es un debate, porque pues literalmente dentro del feminismo es posible debatir todas las posturas, siempre y cuando, pues como dice Crane, partan de la base de que pues buscamos cambiar, ¿no? Cambiar el sistema desfavorable en el que estamos y cambiar la manera desigual en la que pues eso nos posiciona como a lo largo de la vida a ciertas personas. sí. Y lo último que hablamos en ese primer módulo, que creo que me parece importante repetir hasta la muerte, es que el feminismo no es el opuesto simétrico del machismo. Es decir, no es como, vamos a reemplazar el machismo por feminismo, no. Eso no es el objetivo de nadie y eso no es lo que significa. Y pues sabemos que suena así, como que la palabra feminismo sí suena a machismo, pero al revés, pero en realidad no es. Y en realidad, em, es decir, el machismo es una estructura opresiva de poder y es un aglomerado de sistemas y de circunstancias y de dinámicas que hacen que las mujeres vivan oprimidas y no queremos entonces voltear esa balanza y que las mujeres supriman a los hombres, no, para nada, en lo absoluto. Queremos es como balancear Esa sí, balanza. que no haya esa estructura opresora, sí, opresora. Entonces, sí, hay mucha gente que dice como, no, es que yo no soy machista, pero tampoco feminista. Y es como, no, o sea, si no eres machista, eres feminista, porque estás diciendo que el sistema del machismo no tiene lugar y no está bien, por ende eres feminista. Entonces, digamos que esa es una confusión muy válida, pues sí, muy común, pero pues nos pareció muy importante como dejar súper claro que es un poco una confusión y no, y sí, y ya. Entonces después pasamos al segundo módulo que es el patriarcado. Y bueno, entonces abordamos, pues porque uno muchas veces oye hablar como del patriarcado y de lo patriarcal, y de hecho, pues el año pasado se puso muy de moda la canción que fue con la que empezamos, de hecho, ese módulo de, pues el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, ¿no? Y decíamos, pero, ok, ¿qué significa esto? Y entonces abordamos las opresiones de género que existen, básicamente, y hablamos de las formas en las que la sociedad en la que vivimos nos pone en una situación de desventaja a las mujeres y a las disidencias de género y disidencias sexuales, como las personas trans, personas no binarias, personas intersex. Entonces hablamos, por ejemplo, de el hecho de que las mujeres asumen desproporcionadamente las labores de cuidado. Entonces el 70% del trabajo doméstico y trabajo de cuidado es asumido por mujeres, y pues este es un trabajo que no se paga en los casos en los que los asumen las mamás, las abuelas, las tías, o que se paga muy mal en los casos
las empleadas domésticas, las trabajadoras domésticas. Y entonces, pues esa es una de las razones principales de, pues, como desigualdad, de falta de acceso a oportunidades laborales o a ascenso laboral. Hablamos de los 3 niveles de desarrollo en los que se han ubicado las mujeres, que son el techo de cristal, porque de ese oímos hablar mucho, ¿no? Y eso básicamente significa que las mujeres están acá y los hombres están acá y las mujeres tienen una barrera que es invisible, pero que está ahí y que les impide llegar al mismo nivel que los hombres. Pero también concluimos que, pues, para estar en el techo de cristal, tienes que estar en el techo, ¿no? Entonces, debajo de ese nivel están los pisos pegajosos, que es el nivel más bajo, que básicamente es una trampa de pobreza y les pasa a muchas mujeres que crecen en una situación de precariedad, no tienen acceso a una educación, probablemente son madres muy jóvenes porque no tienen acceso a educación sexual, ni a anticoncepción, ni a aborto legal, seguro y gratuito, o accesible por lo menos. Y entonces, pues son madres muy jóvenes, no tienen acceso a estudios, no pueden acceder a un buen trabajo porque están ocupadas con las labores domésticas que les implica ser madres jóvenes y pues eso se vuelve una trampa de pobreza. Y luego entre el techo de cristal y los pisos pegajosos están las escaleras rotas, que son las mujeres que están empezando a salir de esa trampa de pobreza, pero que pues todavía no están en el techo y todavía pues tienen muchas dificultades como una escalera rota para subir hacia ese techo. Entonces, pues eso me parece importante volverlo a traer aquí para hacer el punto de un poco lo siguiente que discutimos y es pues el módulo 3 que fue interseccionalidad y es el hecho de plantearnos que las opresiones no son las mismas para todas. Y que lo que yo vivo como mujer educada, ¿no? Porque pues estoy en la universidad, estoy en una buena universidad, pues soy de clase alta, digamos, pues nunca he pasado hambre, nunca me ha faltado nada, tengo acceso a la educación, soy educada, soy blanca además, pues soy leída como blanca por lo menos. Em, pues no son las mismas que puede vivir una persona racializada, empobrecida, en fin, pues como precisamente esa trampa de pobreza de la que hablábamos o pues en muchas otras situaciones. Entonces tuvimos un conversatorio con una afrofeminista maravillosa que se llama Cher Herrera, y ella nos hablaba un poco de la investigación que ella ha hecho en estos campos, ¿no? Y de la importancia de los feminismos diversos, que era un poco lo que decía Crane cuando hablaba de la primera sesión, y de no solo reconocer que las opresiones no son iguales para todos, sino qué hacemos con eso. Y entonces, cómo pararnos desde nuestra situación de privilegio y luchar para que así nosotros tengamos privilegio y haya muchas opresiones que nos afecten, querer acabar esas opresiones y luchar por ellas, así no nos afecten directamente, que pues hablábamos con Cher, que es lo que nos corresponde hacer a las personas que somos privilegiadas. Y bueno, y también leíamos otras autoras que pues han hablado mucho de este tema, hablábamos de cómo se cruzan la opresión de género con la opresión por raza, con la opresión por clase, y ya, básicamente, no sé si se me ha olvidado algo, pero eso Sí, es. no. Entonces, eso es un poco lo que hemos cubierto hasta ahora. Pues igual sí nos faltaron muchas cosas porque fueron conversatorios de 2 horas, pero, Pero igual pueden pero acceder nada, a en verdad esto. los invitamos a los que a las que les interese, ajá, que revisen las grabaciones, están en el link de Instagram. De verdad, tuvimos unos conversatorios, pues unas conversaciones muy chéveres y, y si les interesa algunos de esos temas que mencionamos ahorita, ahí está. Entonces, empezando en forma con el tema de hoy, básicamente la pregunta que tenemos para hoy es, listo, sabemos todas esas cosas, sabemos que el patriarcado es como esa aglomeración de sistemas y opresiones que hacen que las mujeres sigan oprimidas, valga la redundancia, sabemos que la interseccionalidad es importante para entender que no a todas nos afecta ese sistema de la misma manera, y sabemos que es el feminismo, sabemos que es un poco esta creencia de que, pues de que desde
o sea, de que hay un problema con el mundo y que queremos arreglarlo. Ahora, ¿cómo? O sea, ¿cómo vivimos estas cosas? ¿Cómo en nuestra vida podemos un poco como, sí, como tratar de tener un impacto positivo en estas situaciones y en estos, pues como sí, como para mejorarle la vida a nosotras y a nuestras amigas y a las mujeres menos privilegiadas que nosotras y a las mujeres, a todas, a todo el mundo. Entonces, no sé, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere decir como que sienten con estas vainas? Como que puede ser abrumador, puede ser como, en verdad, pues esto es un sistema y yo, Mariana Crane, ¿qué puedo hacer al respecto? No sé si alguien quiere como comentar qué sienten al respecto, qué piensan, preguntas. Yo puedo empezar comentando. Sí. La verdad, o sea, yo sí siento que es muy fácil abrumarse, ¿no? Como que yo misma muchas veces, como que me he encontrado en esa posición en la que estoy en la mesa de un almuerzo familiar y todo el mundo está diciendo cosas súper machistas y yo digo como, de verdad que terrible, ¿saben? Como, y esta es una estructura que rodea todos los ámbitos de nuestra vida y a veces una se siente como impotente, ¿saben? Como a mí eso sí me ha pasado mucho. No sé si a alguien más le ha pasado, pueden comentarlo si les ha pasado, pero como que yo, no sé, y entonces salgo de una marcha feminista y digo como, wow, esto es lo máximo, y luego llego a otro sitio y es como, ah, pero igual, ¿para qué van a marchar si las mujeres deberían irse a la cocina y nunca tener voz ni voto en nada? Y es como, de verdad no puedo creer que esas cosas sigan pasando, ¿no? Y a mí eso me ha parecido abrumador en muchos momentos de mi vida. No sé si a alguien más le pasa, no sé si quieren compartir, pues, cómo ha sido su proceso, porque también pasa que uno, cuando empieza a autodenominarse feminista, ya no hay vuelta atrás y ya no puede ver nada con los mismos ojos y las cosas que antes le gustaban ahora las cuestiona y todo eso, y no sé si eso les ha pasado o qué piensan de esto. También si quieren comentar por el chat, hemos descubierto que es una herramienta maravillosa. Por si no quieren hablar, sino chatear, funciona. Santiago Castillo, dale. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Casti. Eh, bueno, yo quería comentar una cosa que yo creo que pasa un montón y es que cuando una adquiere como cierta conciencia como sobre como estos temas, muchas veces, no sé, los libros, las películas, las novelas, o sea, todo comienza a ser como, no sé, o sea, comienza a ser como muy como disturbing de cierto modo, ¿no? Mm, digamos, pues en mi casa somos muy noveleros y ahorita están repitiendo Betty la Fea como por milésima vez y también están pasando Pedro el Escamoso y pues las estamos viendo las dos, pero es muy interesante y es como muy también disturbing ver cómo, no sé, o sea, se romantizaba el acoso, como la, no sé, la secretaria acosada al final terminaba siendo la novia del tipo que la acosaba y eso se veía como algo bonito, o sea, vainas que uno dice como, pucha, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Y por qué lo estamos viendo? Y yo siento que eso pasa un montón con todo, o sea, también, no sé, yo me acuerdo como hace 3 años yo amaba Modern Family y yo lo veía y me encantaba y me fascinaba y ahorita que sacaron como las últimas temporadas en Netflix, lo vi y pues obviamente pues lo seguí viendo porque me parecía muy chistoso, pero yo decía como, hey, todo mal, todos son estereotipos de absolutamente todo, o sea, es tenaz. Y yo siento que eso pasa un montón y a veces como que, no sé, o sea, a veces uno como que hace, ¿sí? Es un Mm, poco frustrante. sí, total. Sí, total. Como que uno se pone, como que uno abre los ojos a todo lo que está mal en el mundo y lo empiezas a ver en todas partes. Y es como, A qué mí, por horrible. ejemplo, me pasó un O sea, montón que yo, cuando era más chiquita, leía un montón como chick flicks, ¿saben? Como novelas de estas, como románticas de adolescente, como de la vieja que encuentra al man y lo odia al principio porque es un bad boy, pero luego termina enamorándose perdidamente de él. Y hoy en día yo digo como todo muy mal, ¿saben? Como, o sea, yo no sé, pienso, por ejemplo, me pasó eh, con, se me olvidó cómo se llama esa película.
o sea, que era un libro y ahora es una película. No, To All the Boys I've Loved Before. Que yo leí los libros hace algunos años y yo era como, no, divino, yo quiero un Peter Kavinsky para mí. Y luego vi la película y era como, o sea, solo el man hace que la ex y la novia nueva se detesten a muerte y luego todo el mundo ataca a la novia nueva y el man no la defiende y saben cómo, y es como súper problemático. No, o sea, a mí me ha pasado un montón eso que dice Casti. ¿Alguien más quiere comentar algo de si esto le O ha de pasado? otro ámbito, o sea, como, pues no sé, también es difícil como tener conversaciones en la casa de uno o como vivir un poquito agarrada mentalmente con todo el mundo. O como que en verdad a veces da duro como saberse oprimida en el mundo. O sea, a mí eso me ha pasado algunas veces como que yo en serio, ¿saben cómo? Yo soy una persona muy privilegiada, de verdad, y muy afortunada de serlo, pero hay días que es como el patriarcado me pesa hoy. Hoy el patriarcado me pesa a mí personalmente en lo personal y es muy duro. O sea, no sé si alguien quiere contar algo, comentar o, no sé, decir algo, lo que sea, participar, la que Gabriela. sea, el que sea. Hola, Hola. bueno, La Gaps. Puedes prender tu yo cámara. quería, Así que, bueno, sí, ¿me ven? Excelente, gracias. Bueno, yo quería compartir como, además de uno darse cuenta de pues todas las cosas que pasan a su alrededor y como en verdad como wow, o sea, me oprimen, soy a veces muy vulnerable, pero a veces me pasa que es como yo a veces soy opresora, o no como a propósito, sino como a veces pues me han criado en este mundo y puedo ser muy machista y eso es muy difícil cambiarlo. Y uno darse cuenta de eso es súper fuerte porque es como he estado aprendiendo todas estas cosas y creo profundamente en toda la lucha, pero pucha, ir contra el mundo es muy difícil. Y más como en una sociedad como la colombiana, es como me han criado de una manera tal que como ir contra eso pues se dificulta mucho y más en como en el privilegio en el que vivimos, darse cuenta de eso ya es muy difícil, como que estamos en una burbuja y ir contra eso es aún más difícil. Entonces es como tengo que parar de decir comentarios que toda mi vida no me han parecido machistas, pero en verdad lo son, o pues sí, como criticar a las viejas o decir unos comentarios en fiestas o con los manes, cosas así que era como lo más común de la vida de uno y darse cuenta como es extremadamente machista todo, como, como mil conceptos que uno hace, como de todo. Y es muy, y siento que uno solo tampoco puede ir contra eso, como que a veces solo toca como ignorarlo y ser como, pues, ¿qué hago? Como que tengo solo que seguir aceptándolo sí, y pues pues es es un que poco, también es difícil, como si uno se agarra con todo el mundo todo el día, se vuelve muy es desgastante imposible, para uno, no es total. sostenible. Mm. Y no genera nada, en verdad, es como peleas de uno a uno, es como, pues no, tú vas a cambiar la forma en que piensas, no yo. Mm. Y Y pues, aceptar eso también es muy difícil. O Muy. sea, yo tengo amigos que amo con todo mi corazón, pero piensan de unas formas que es como, y no puedo y hacer todo su nada. entorno como Como que que, apoya ese pensamiento. Entonces es como, pucha, ¿cómo hago que empiece? Sí, sí. además yo creo que, pues eso que decías de cómo darse cuenta de que una también es opresora, a mí personalmente me ha parecido de las cosas como más difíciles, porque al principio, o sea, a mí ni siquiera me parecía tan difícil como cuando solo podía agarrarme con todo el mundo todos los días, porque sí lo hacía un poco, pero cuando te empiezas a dar cuenta que no es solo agarrarte con todo el mundo todos los días, porque tú también oprimes a mucha gente y tú también, como tú
punto de vista, o sea, no sé, por ejemplo, a mí me pasó, para mí descubrir el feminismo interseccional genuinamente, o sea, vayan, de verdad vayan y ven el conversatorio que tuvimos con Ochi Curiel, porque para mí, de verdad, No, con Cher, no ay, con Ochi pues, Curiel, ya sí, quisiéramos. no, ya quisiéramos saber, no, hablamos de Ochi Curiel, pero con Cher, porque, o sea, para mí darme cuenta de que, o sea, yo siendo blanca y privilegiando los, no sé, por ejemplo, los cánones de belleza, ¿no? Como que uno piensa como, no sé, cuántas veces, por ejemplo, a mí que soy muy blanca y me decían como, ay, no, pareces suiza, pareces europea, y para mí eso era como, wow, ¿saben? Como he triunfado en la vida, y es como, eso es súper opresor y súper, ¿saben? Como violento, o como la clase, cuántos comentarios clasistas, o sea, como el, no sé, en mi colegio hablábamos mucho como eso es muy guiso, eso es muñero, eh, y pues eso es una opresión de clase que también es muy dura, ¿no? Y entonces cuando uno empieza a ver la interseccionalidad y empieza a ver que no solo es como yo con mi superioridad moral diciéndole a todos los hombres que no sean machistas, sino que yo también soy machista y racista y clasista y estoy oprimiendo a todas las mujeres que no están en el mismo nivel de privilegio que yo. Como que eso para mí ha sido de las cosas más difíciles. No sé si alguien también quiere hablar de eso, como no solo de lo duro que ha dado como sentirse oprimide, sino también sentirse oprimide y opresor o opresora, o cómo han vivido y abordado eso. Alguien, please. Mentira. Pero en verdad sí sería chévere que participaran. Bueno, Eso. en mi caso, por ejemplo, a mí, yo al principio me sentía no suficiente feminista. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo decía, no, tengo que leerme no sé cuántos libros, tengo que estudiar no sé cuántas mujeres feministas, que además los referentes eran feminismos blancos y europeos, que no está mal, pero a ver, que es una sola perspectiva. Y cuando, digamos, entraba, no sé, digamos, en una conversación de confrontación, yo decía, no, mejor me quedo callada porque yo no soy lo suficientemente instruida como para tener este tipo de conversaciones. Y bueno, luego me di cuenta que no necesitas estudiar. Obviamente, si lo quieres hacer, claro que sí, pero no necesitas tener un doctorado o un postdoc en feminismos para eh, apropiarte, digamos, de lo que es el movimiento y la lucha como tal. Y, por ejemplo, en estos días me pasó algo súper heavy. Mm, yo voy al gimnasio y el instructor del gimnasio básicamente me acosó y yo no supe qué hacer y me quedé totalmente paralizada y cuando salí de ahí, lo único que hice fue reprocharme a mí misma. Entonces me cuestionó un montón porque yo decía, pero ¿cómo así? Y tú no dices que eres feminista, y cómo así que te quedaste callada, y cómo así que no hiciste nada, y cómo así. Entonces, en vez de, digamos, asumir una postura frente a lo que el chico hizo, lo que hice fue autorrecriminarme todo el tiempo y bueno, luego reflexioné sobre eso y dije, a ver, que lo tendrías que estar viendo desde la perspectiva feminista y no desde la perspectiva feminista que te juzga, porque además el feminismo no es ningún tipo de secta que va a venir a juzgar y a señalar lo que haces y cómo haces y por qué lo haces. Entonces, pues en mi caso, eso ha sido lo que me ha pasado y obviamente, pues, digamos, todo lo que he aprendido en los módulos me ha ayudado a eso, a vivir el feminismo y a entender que no somos perfectos en nada y que no siempre podemos hacerlo todo perfectamente bien, pero bueno, que ahí vamos. Pues pucha, Sí, esto también es súper denso y lo sentí, o sea, qué horrible. Y sí. esperamos que estés bien y si no, puedes compartirnos qué sientes igual. Hasta ahora estoy saliendo de ese trance. Obvio, es que eso es súper duro y también, o sea, a mí también me pasaba eso, como de que uno
una como feminista se juzga mucho más duro. Y no solo a mí, sino también como a las demás, ¿no? Como que, o sea, yo tenía una amiga que estaba en una relación de abuso. E igual, o sea, yo decía como, ella que es feminista, ¿por qué no deja a ese man? Qué boba, ¿no? Y es como, pues no, o sea, también entender eso, como que el feminismo no es pues no es perfecto y no es perfección y no somos las feministas perfectas, eso también es difícil. El día y como evidencia y te nos fuiste. Pero Sí. bueno, juzgabas a tu amiga que estaba en Pero una relación bueno, abusiva. continúe. Eso era todo. No, sí, entonces uno juzga y darse cuenta de que pues nadie es una feminista perfecta y nadie está aprendida y nadie ya se graduó y es la mejor feminista y le van a... No, o sea, es un proceso por siempre y para siempre y pues eso también es difícil, como sentir que uno nunca chulea. Pues no sé, a mí a veces eso me dan como como que igual cuando uno ya se da cuenta de estas cosas no hay vuelta atrás, pero a mí eso como a veces sentir que tengo camino por delante todavía me da como, me abruma, o sea, me parece como, ok, como con todo lo que he aprendido, porque cada vez aprendo más, igual no sé todo y no entiendo todo y eso da pereza, o sea, pues sí, da como, pues es difícil también asumir como siempre voy a tener que seguir aprendiendo, ¿no? Total, total. ¿Alguien más tiene algo que decir al respecto? Yo, hola. Vale. Hola. Nada, yo iba a hablar un poquito de lo que estaban diciendo, como que me pasa mucho. Y es que yo, pues mi familia es súper machista, porque desde siempre, desde, pues son árabes y han tenido una cultura de que la mujer es la que cocina, la mujer es la que limpia, el hombre pues solo tiene que ser atendido y ya. Y me ha pasado muchas veces que no sé cómo reaccionar a eso para cambiarlo, ¿sí saben? Como que no sé, me pide mi papá un vaso de agua y pues le digo como no, ve tú, pero ya es como no sé si estoy siendo grosera contigo de que no te quiero traer el vaso o si ya es como una postura de que tú puedes ir a traerlo, ¿sí saben? Entonces siento pues eso es un ejemplo muy bobo, pero me pasa muchas veces y no solo con mi familia, sino pues en general y es eso que uno no sabe cómo reaccionar a eso y cómo intentar cambiarlo y cómo entender la razón de por qué me lo pides a mí y no a mi hermano o por qué no vas tú, ¿sí saben? Mm. Y no hay una respuesta, o sea, es como, yo tampoco sé cómo reaccionar a esas cosas. O sea, mi familia en serio no es tan machista. Y No, igual pasa eso, e igual le contesto a mi papá como, ve tú, igual me regañan después como, no seas grosera, y es como, es que él puede, Sí, y exacto. no tengo una respuesta para ti, lo yo siento. creo que yo he pasado por muchas etapas, ¿no? Como que yo al principio era como, no, ve tú, y siempre, siempre peleábamos, o sea, creo que siempre era como, de verdad, o sea, yo ya veía la cara de mi hermana y mi mamá mirándose como, por Ya favor, pare. empezó. Pero luego fue como, no sé, como que también, fue pucha, también llega un punto en el que es tan desgastante como lo que decía Gaby ahorita, que es como, de verdad, demasiado desgastante uno solo agarrarse con todo el mundo, pero al mismo tiempo es como, igual si quiero agarrarme con todo el mundo porque lo que están haciendo está tan mal, pero solo es muy difícil. Y eso precisamente es lo que venimos a tratar de pensar hoy, porque sí es muy desgastante y muy difícil saber cómo, qué carajos hacer. Pues yo no sé, o sea, yo siento que hay veces como que, por ejemplo, lo que dices tú, como hay etapas, y yo siento que al principio cuando uno se empieza a dar cuenta del machismo, como que uno es como, no, pa, no te voy a traer el vaso de agua, ve tú. Pero pues ya llega un punto en que es como, bueno, pues mi papá está muy cómodo, yo estoy en la cocina, pues me pido un vaso de agua, solo quiere que le pase un vaso de agua, o sea,
Como que no es de machismo ni nada, solo que uno como que ya está tan acostumbrado a que todo esté, como todo sea tan machista que uno ya solo se siente atacado. Y pues yo siento que eso es lo mismo con la caballerosidad, como que, o sea, los hombres, hay veces que, no sé, que si quieren pagar la cuenta es porque es un detalle, no es porque piensen que uno no puede o porque uno no tiene con qué o no es capaz o lo que sea, sino que a veces es como un detalle. Sí, de acuerdo. Digamos que eso es difícil, o sea, a mí eso me parece difícil, como, ¿dónde está la línea? ¿Sabes? Porque, o sea, obvio, pues, ¿sabes? Como si yo estoy parada en la cocina y mi papá está echado en el sofá por allá, pues sí le voy a llevar, pues, ¿sabes? Como, por practicidad, sí. Pero ahora, uno podría preguntarse, ¿por qué está él echado en el sofá y yo en la cocina? O porque coincidencialmente siempre es él el que está cómodo y mi mamá parada haciendo vainas. Como que hay cosas detrás y Lo entonces es mismo, como, lo mismo lo de la caballerosidad, es como, ok, no es necesariamente que el man esté conscientemente diciendo como, ella es inferior a mí, entonces tengo que pagarle la cuenta. No, pero sí puede ser que toda su vida y toda la estructura en la que creció lo haya condicionado a creer que la forma en la que él debe dar detalles como hombre es esa, ¿no? Pues como, no necesariamente y obvio no pasa siempre, pero como que en la medida en la que uno empieza a preguntarse más por qué y no tanto qué, como que también se empieza a enredar todo un poco, ¿no? sí, igual a ver, tampoco es nadie nunca le lleve un vaso de agua ni se deje invitar por un man, pues porque nos trata de eso y como que también uno tiene que ir viendo, pues como escogiendo sus batallas, porque si uno peleara con cada persona que hace algo o dice algo machista, no acabaría nunca. ¿Y qué mamera? Pues, qué mamera ahí por uno, o sea, por salud mental. Em, pero, pues sí es como ser un poquito crítica, así decir como, ok, no, pues sí le voy a llevar el vaso de agua, pero a la próxima, en vez o sea, sí como cuestionarse por qué está el man echado ahí viendo el partido mientras todas las tías y mamás y abuelas están en la cocina y pues obvio les queda más práctico llevar el vaso de agua, pero es porque están en la cocina, ¿sí? Sí, no sé, pero es difícil. O sea, la conclusión es que ser feminista es difícil y como tener el lente puesto todo el día es difícil y es desgastante y es difícil. Em, Sí, pero de acuerdo. sí, bueno, si alguien más quiere comentar algo al respecto, en verdad deberíamos seguir. Pero bueno, voy a seguir. Entonces, listo. Digamos que la pregunta de hoy es cómo vivir el feminismo. Entonces, yo en mi planeación del conversatorio de hoy identifiqué un poco como dos formas grandes. La primera es enunciarse como feminista. O sea, es que yo, o sea, y hay mucha gente que no estará de acuerdo conmigo y que dice que en verdad lo que uno haga y lo que uno piense es más importante y pues hasta cierto punto sí, pero o sea, como yo lo veo, enunciarse feminista tiene un poder gigante y tiene un poder de decir como yo estoy luchando contra este sistema. O sea, yo veo que es un poquito lo peor del mundo y yo estoy activamente luchando contra ese sistema y decir yo soy feminista es como un poco asumir eso. Y también, pues muchas veces uno, ¿sabes? Como la gente evita la palabra como si fuera una grosería o como si fuera, pues no sé, como algo ofensivo y no es exacto, lo que no se nombra no existe. Y eso, sí, total. Y no, o sea, no es una mala palabra, ¿saben? Como, Además, no es una mala palabra y muchas veces el mundo lo tergiversa para que sea como, estás loca, pues una, y no, como que en verdad decir soy feminista ya tiene mucho poder. ¿Y quieres decir algo? Yo sí, voy a también buscar yo el siento quote que, que voy a buscar el quote que tengo preparado mientras tú hablas. mientras yo hablo. Mm, No, pues la verdad es que yo también siento que enunciarse feminista también es poderoso en la medida en la que es quitarle poder a todo el odio que hay hacia el feminismo, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado como la gente que habla de como
las feminazis, ¿no? O que es como, ay, tú eres feminista, pero no eres como las otras feministas que son locas, ¿no? Y es como, no, enunciarse feminista y pararse desde el feminismo también es como quitarle poder a todas esas personas que creen que esto es algo extremista, terrorista, ideología de género castrochavista, y pues es decir, no, esto es una lucha válida, lo siento, es decir, esto es una lucha válida y pues es mi lucha también, y yo creo que eso también es parte de lo que la hace tan poderosa. Sí, igual, ok, no, va el quote. Bueno, un quote de nuestro maravilloso libro Las mujeres que luchan se encuentran, de Catarina Ruiz Navarro, en 1962. Ya. Una de las razones por las que muchas mujeres ven asumirse feministas es que no quieren reconocerse como víctimas. Y eso es muy cierto también. Como que hay muchas mujeres que tú dices como, eres feminista y es como, no, y es como, ¿por qué? Y es como, no, porque yo estoy perfecta. O sea, pues porque a mí no me toca, ¿sí? Como, a mí no me, porque no hace falta, porque yo vivo perfecto, porque yo soy igual de educada que mis hermanos, porque yo, y entonces es Y a mí nunca como, me han acosado esas que sí, dicen es que todo es difícil acoso. reconocerse. Sí, exacto. No, a mí me gusta que me, pues sí, pero señora, da cuenta de que las mujeres las matan todos los días. Y eso es difícil también, como reconocerse a una misma como víctima, pues nadie quiere ser una víctima del mundo. Qué horrible. Pero, pero pues en la medida en que uno se da cuenta que reconociendo su vulnerabilidad en el mundo es la única manera en la que puede resolverlo, entonces vale la pena decir como, pues sí soy feminista porque sí veo que hay este problema y que yo soy una oprimida del sistema. Y eso no me hace menos fuerte, solo le pone un nombre y eso hace que sea posible como unirse para resolverlo. ¿Sí? No sé si alguien tiene algún comentario. O, bueno, y lo otro que tenemos ahorita es un podcast también de cómo. A ver, espérenme un segundo, perdón. ¿Cómo hago esto? Que comparta yo. Eh, Te hago admin. pues si quieres, o déjame screen share screen. No me deja. Bueno, te hice host, porque no Ok, sabía cómo más hacer que pudieras screen sharear. ok. O igual, a ver, es que tengo una pregunta. Solo quiero compartir el sonido. Share computer. Ya sé. Creo que eso no se puede. Mentira, no sé. Están. Ay. Ay. No, no sé qué está pasando. Pero ahí ya se está viendo. Pero no van a oír. Guay. Porque me dijo que tenía que instalar una cosa. A ver. ¿Quieres que yo lo ponga? Es un movimiento ¿Oye? político. Lo mismo sucede con el feminismo. ¿Cómo así? ¿Tú eres feminista? Es incluso en términos psicoanalíticos es muy chistoso porque una, en el ámbito de lo público, está pidiendo más derechos. ¿Qué estás pidiendo? Más instituciones, más institucionalidad, más oportunidades, más igualdad, más constitución, más aplicación de la Constitución del 91 para el caso colombiano. Y por pedir más institucionalidad, te están considerando antisistema y antidemocrático. Es decir, se invierte todo. Uno lo que está enunciando es que hay falta de democracia. Y por enunciar que hay falta de democracia y exigir más democracia, a uno lo están llamando antidemocrático. Eso es lo más hermoso de las paradojas de la vida. Uno está queriendo ser institucionalista con ampliación de derechos y por el contrario
tratan de oportunista político, te tratan de arbitrario, de demagoga, de dictatorial, me han llamado soberbia, ¿no? En una discusión con Andrés Mauricio, un escritor colombiano, quien respeto y quiero mucho, pero me ha llamado soberbia por la sencilla razón de que le sugerí que leyera de feminismo antes de criticar al feminismo y que yo le recomendaba bibliografías si lo deseaba, por el hecho de que yo he leído algunas cosas que creo que le pueden servir. Y sobre todo porque siento que de todo estamos hablando, todas las nuevas filosofías en plural, que son hechas desde la periferia, desde Latinoamérica, desde mujer, desde la feminización de algo que ser la institución, el status quo, lo que sea. Siento que eso finalmente enriquece la gran discusión por el pensamiento, que es lo que debe interesarle a un intelectual. Y lo que se encuentra uno es un rechazo inmenso hacia esa diferencia. Y eso para mí realmente es algo que me vuela la cabeza, porque yo no voy a permitir conversar con nadie que no, ni siquiera que no esté de acuerdo conmigo, sino no va a conversar con nadie que venga desde otro lugar que no es el de mi mismo privilegio. Y eso a mí me inquieta mucho de ciertos intelectuales. No creo que sea consciente, pero me parece que siempre que uno recibe un pensamiento nuevo, ideas nuevas, cosas que no son del status quo, del sentido común normal, eso expone la vulnerabilidad propia, porque cuando uno recibe algo que no conoce, uno siente que tambalea un poquito porque no sabe cómo responder a eso. Y claro, ante la propia vulnerabilidad que se explicita por la presencia de ese otro con un nuevo discurso, hay distintas actitudes. Está quien celebra esa vulnerabilidad en el sentido de, bien, mierda, voy a empezar a pensar algo nuevo, me arrojo a la cosa misma y desde ahí tomo una posición, y está el que hace un repliegue identitario, que eso luego da lugar a lo que siempre se ha llamado como el fascismo, no para criticar, sino porque es un movimiento del pensamiento y de la vida, el fascismo, es decir, ante lo desconocido, ante el otro, ante lo nuevo, lo que hago es protegerme, proteger lo mío. Lo mío puede ser una clase, lo mío puede ser un privilegio, lo mío puede ser una forma de pensar, puede ser un hábito, puede ser un ethos. Entonces me cierro porque ese otro lo que va a explicitar es la herida que yo tengo. Entonces prefiero no hacerme cargo de eso. Bueno, entonces en ese par de minutos... Que son muy poderosos, me parece. No, perdón, contexto, que yo solo puse el podcast y no dije nada. Pero ese es un podcast maravilloso que se llama Woman's Planning De 070 en el medio, en el cual también tenemos un blog. Ajá, 070, que es una revista de la universidad y que no es normal, tiene un blog en 070 también. Entonces es un podcast que se llama Women's Planning, en el que Gloria Susana Esquivel, que es la presentadora, estaba hablando con Luciana Cadaya, que es una filósofa y feminista muy importante, y habla... Con la que desde No es Normal también tenemos una entrevista que también pueden consultar en nuestro blog de 070. Autopromoción, se las voy a mandar. Bueno, fantástico, gracias. Y esa es otra de las cosas que pasan cuando uno se enuncia feminista, y es total, como ellas dicen, una paradoja. O sea, estamos pidiendo derechos, institución, democracia, y es como revolucionarias, y es como, o sea, pues sí, pero no entiendo. O sea, estamos pidiendo más derechos y más igualdad, y entonces es como extremistas. Y es como, ¿por qué? Pero eso es duro, como que a uno todo el día le digan, ¿eres una extremista? O sea, yo soy tibia de corazón y tibia por naturaleza. Y cada vez que alguien, o sea, ¿y eso qué? O sea, con todo de que soy tibia, a mí la gente es como, es que estás hecha una radical, estás hecha una extremista, no sé qué. Y es como, a mí eso me da duro, es como, no, yo estoy haciendo las cosas que no. Pero pues, pucha, si la gente, o sea, si lo que yo hago a la gente le va a parecer extremista, pues que les parezca, ¿saben? Como, pues ya no me importa, pero igual es duro, como que a uno le digan que uno está yendo contra el sistema todo el día. Sí, y a mí lo que decía, pues Luciana Cadaya en un momento de esos minutos que vimos, me resonó mucho porque cuando ella dijo lo de que un escritor le había dicho soberbia porque le dijo que leyera de feminismo antes de criticarlo, o sea, eso me resonó mucho porque me ha pasado muchas veces en la vida. O sea, yo soy una persona extremadamente ñoña y, o sea, yo sé que para ser feminista, o sea, uno es feminista cuando dice yo soy feminista y yo creo en la igualdad, perfecto.
pero yo soy una persona que, perfecto, soy feminista porque soy una persona que cree en la igualdad, pero igual he leído teoría feminista, saben, como me encanta, me apasiona verdaderamente y quiero saber cada vez más. Y un día tuve una discusión en mi casa en la que, o sea, fue una discusión y mi papá básicamente me dijo como, yo le estaba diciendo como que era el feminismo, ¿no? Pues no, no que era el feminismo. En fin, estábamos teniendo una discusión. Y me dijo como, no, eso que tú estás diciendo no es el feminismo. Y yo como, de verdad, yo he leído de feminismo, o sea, yo sé lo que es el feminismo, ¿no? Y me contestó como, no, es que como solo has leído de feminismo, estás sesgada hacia el lado del feminismo, entonces no puedes saber realmente lo que es el feminismo. Y fue como, y nos ha pasado mucho también que, por ejemplo, en este espacio vienen manes que esperan que uno les explique todo y sepa todo del feminismo y les dé las respuestas ya, porque uno es feminista y es como, de verdad, o sea, esto tiene una teoría seria, ¿no? Como que tiene, o sea, si quieren saber de verdad, pues lo que dijo cada día, o sea, les puedo recomendar bibliografía, pero entonces ahí ya no les gusta y ahí ya es como, mm, gracias, y se van, o, ¿saben? O siguen igual criticando el feminismo, pero no van más allá y es como, de verdad, eso me resonó mucho porque me molesta profundamente. O un amigo nuestro cuyo nombre no voy a decir, que nos dijo que le había gustado, vino al primer módulo de este espacio y después nos escribió que le había gustado mucho, pero que para que fuera un ejercicio realmente objetivo Y debíamos democrático. invitar, y democrático, debíamos invitar a alguien que fuera machista para que hubiera igualdad de, pues, de posiciones contrarias y pudiéramos debatir seriamente, porque si no, estábamos sesgadas. Y fuimos como, ok, gracias por tu feedback. O sea, Pero, además, o fue sea, como el man creyó que esto era un debate, ¿saben cómo se llama? Ciclo introductorio de feminismo. O sea, es como nadie va a una clase de derecho y dice, ¿cómo deberías traer a un anarquista para decirte por qué toda la teoría del Estado está mal? Y pues no, es una clase de teoría del Estado, ¿saben? Como, no, nadie hace eso, pero creen que el feminismo no tiene teoría, no es un movimiento serio, no es algo académico, que es solo locura de unas mujeres antisistema y pues no, o sea, un poco sí somos mujeres antisistema, pero también pero con ese es fundamento. un conocimiento válido, ¿saben? Y Sí, 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 es duro, es duro. Pero bueno, sí. Entonces lo primero, aunque es difícil, enunciarse feminista. Es como la primera forma de vivirlo. Y la segunda es el activismo. ¿Pero qué es el activismo? Em, Como yo lo veo, hay muchas formas de ser activista. Y sobre esto, pues hay debate y no es como tan claro ni tan necesariamente así es y punto. Pero yo creo que uno puede ser activista de muchas maneras. Yo creo que una puede ser activista em, hablando de estos temas. Yo creo que es tan válido el activismo saliendo a protestar que hablando con las amigas y incluso cosas más pop, que pop es como siguiendo el, como el formato de hoy en día, que es un poco capitalista, pero sí, como en Instagram o como haciendo posts lindos de feminismo, o como hablando un poco en términos que todo el mundo puede entender. Y yo también creo que esa es una forma muy válida de activismo, es decir, como em, y acá Mariana Cuberos no está tan de acuerdo conmigo, pero pues yo sí creo como en verdad hacer las cosas accesibles para todo el mundo y hacer las cosas fáciles de entender y digeribles y compatibles con las redes sociales y con cómo se expande el conocimiento hoy en día, pues también es una forma de hacer activismo. Y ahora si quieres puedes decir por qué el feminismo pop no es tan chévere. o Si sea, quieres, no, el Cami. feminismo pop sí es muy chévere. Lo que pasa es que, pues yo sí siento que más allá de enunciarnos feministas, que como ya dijimos es una resistencia importante, sí tiene que haber
un trabajo muy serio de que nuestras acciones, obviamente ya dijimos que nadie es la feminista perfecta y nadie es completamente coherente, pero que nuestras acciones y nuestra postura en nuestra vida cotidiana y en las cosas que hacemos, pues también refleje ese feminismo. Y aquí tengo un ejemplo, y es que el mismo amigo que nos dijo que por qué no invitábamos un machista a hablar para ser verdaderamente objetivas, también en ese mismo mensaje me dijo que él se consideraba un feminista porque él no creía que hubiera nadie hoy en día que pues creyera que las mujeres pues no eran tan inteligentes como los hombres y no pudieran votar ni trabajar. Y yo digo como, pues ok, qué bien que creas eso y pues te felicito por autodenominarte feminista, pero eso realmente yo creo que no sirve tanto si el man sigue siendo el man que sugiere que traigamos un machista a, ¿saben cómo? O sea, yo siento que lo más importante es, pues eso, como un respaldo en nuestro actuar y en nuestras acciones. Y que si yo tengo 945 posts en Instagram diciendo la sororidad es lo máximo, pero a todas las citas a las que voy digo que tal vieja es una perra, pues no estoy haciendo nada. Pues creo Sí. yo. O sea, no es que no esté haciendo nada, pero casi no estoy haciendo nada. Y entonces eso es en lo que Crane y yo a veces no estamos tan de acuerdo, porque ella como es tibia de corazón y lo dijo al principio, cree que todo siempre se puede conciliar y yo como prefiero pelear con todo el mundo, como también lo dije al principio, creo que no necesariamente todo se puede conciliar y que sí hay una parte, pues en eso que venimos diciendo, de como la confrontación y de ver un poco problemas en todo, que a veces se vuelve un poco inevitable y que a mí también me parece importante y también la rescato. O sea, también es agotador y uno tiene que escoger sus batallas, pero yo sí rescato como, pues pucha, a veces hay que dar la pelea y a veces sí es todo o nada porque hay cosas que no son negociables, si tenemos derechos no es negociable, si el feminismo no es el opuesto al machismo no es negociable. Entonces yo siento que eso para mí es importante, pero como les decíamos, todo es un debate y pues no hay un absoluto, ¿no? No es como esto que yo estoy diciendo de que no es negociable y hay que pelear, pues no, o sea, Mariana Crane es perfectamente feminista y cree que todo se puede conciliar siempre y yo no, ¿saben? Como eso No, pues también no, pasa. o sea, todo no, Bueno, pero pues sí, pero sí, creo que entendimos el punto. ¿Alguien quiere participar? ¿qué ¿Qué piensan de opinan de esto? Por el chat también, súper válido. Bueno, tampoco pasa nada. Eh, pero sí, o sea, sí, conclusión de ese como punto es que en verdad una puede ser activista de muchas maneras y eso es lo importante, como de la manera que una quiera y de la manera que una le dé la energía emocional, porque también es difícil, o sea, pero, y trabajar por eso y sí, como mirarse a una misma y decir, ok, yo cómo voy a cambiar las cosas que yo hago que ayudan al patriarcado. Em, pero sí. Ah, bueno, y entonces, vengan, les voy a decir otra cosa también. Denme un segundo. Bueno, en el libro de Catalina Ruiz Navarro, hay, nos dan como como tips para como vivir el feminismo. O sea, ya está hablando un poco más como de el activismo desde América Latina, pero igual creo que aplica como para cada una individualmente y se los voy a hacer. Entonces, el primer tip es convertir nuestras vulnerabilidades en una fuerza de cohesión. Y entonces, esto es un poco lo que yo decía antes, que es como, ok, nos reconocemos como víctimas del sistema, nos reconocemos como las oprimidas, digamos. Pero pues no podemos quedarnos ahí. Un poco lo mismo que pasa con la interseccionalidad, como que el punto no es entonces escoger quién es la más oprimida por las intersecciones de las opresiones, sino decir, ok, somos vulnerables, pero es que esa vulnerabilidad es la que nos hace sensible
a estas cosas que pasan en el mundo y por ende es lo que nos da poder de hacer algo al respecto. Y por ende es lo que nos da poder de unirnos con las demás que son vulnerables también. Y entonces es un poco el mensaje del libro, es como, pues no le huyan, o sea, no le huyamos a la vulnerabilidad, sino reconozcámosla, porque se me olvidó hablar, como articulémonos desde ella y convirtámosla en una fuerza. Y me parece chévere y me parece importante porque pues a veces también lo que pasa es que uno es como, o pues la gente es como no, o no, o una misma es como no, tengo que ser fuerte con todo y como estoy debatiendo con un man machista, tengo que estar 100% racional y calmada y darle datos y hechos y es como, no, o sea, uno es vulnerable en esos temas y en esas situaciones, o sea, si un man llega a decirte que tú no te mereces o que tú está perfecto que trabajes, pero hasta que tengas hijos, que después, ¿cómo no te vas a dedicar a los hijos? Pues, por Dios, no sé, que los abusos sexuales que no son violación, o que los piropos no son nada malo y que, ¿saben? Como, pues, pucha, las vainas que a uno le dicen, obviamente uno querría ser la más racional y la más con datos, pero pues uno es vulnerable porque esas cosas te tocan a ti. Entonces también sacar de ahí fuerza y no decir como no puedo alterarme o no puedo llorar o lo que sea. Yo lloro todo el día y siempre que me agarro con alguien por esto lloro. Y la gente es como, pero es que si no puedes discutir sin alterarte, y es como, ¿cómo me pides que no me altere si me estás diciendo cosas que me afectan a mí? A mí Y me pasa entonces, eso un montón, como que yo soy una persona que, o sea, yo no soy una persona que llora mucho, pero mi papá dice que yo no tengo sentimientos hasta que me hablan de derechos de las mujeres. O sea, mi papá dice como, si quieres hacer a Mariana llorar, háblale de feminismo, porque yo inmediatamente, o sea, inmediatamente es como, de verdad me afecta mucho, mucho, mucho. Y he llorado creo que en el 90% de las discusiones sobre este tema que he tenido, porque de verdad me afecta mucho, así no sea mío, ¿saben? Como así no sea como una opresión que yo directamente vivo o que aplique directamente a mí, pero, joder, pucha, estamos hablando de mujeres que mueren todos los días por este sistema y yo digo como o sea, me afecta y me afecta mucho y yo siento que esa vulnerabilidad también es súper poderosa a veces. O sea, bueno, yo en mí misma no la veo así y yo hago eso que decía desde al principio y me juzgo muy, muy, muy duro como cuando eso me pasa, pero por ejemplo el otro día, pues yo en la universidad veo una clase de género. Estoy haciendo la opción en género y veo una clase sobre estos temas. Y el otro día estábamos discutiendo, creo que era el feminicidio de Juliana, ¿se acuerdan? El transfeminicidio perpetrado por miembros de la fuerza pública hace como un mes o menos tal vez. Y lo estábamos discutiendo, lo discutimos en grupo, no sé qué, luego volvimos a la plenaria y una de las niñas que estaba en la clase solo se atacó a llorar y nos decía cómo es que pasan muchas cosas, están pasando muchas cosas, es muy duro y ella solo lloraba y como que fue un momento, o sea, y ella pues me escribía a mí como, qué oso, de verdad, no entiendo por qué estoy llorando, o sea, pero para todas las demás y todos los demás que estábamos ahí fue un momento como de unión, ¿saben? Como que todas y todos le decíamos como, de verdad, o sea, gracias por abrirte y mostrarnos esa vulnerabilidad también porque todas sentíamos ese mismo dolor y solo como que ella lo comunicó de cierta manera y, ¿saben? Como que todos nos conmovimos mucho y fue un momento realmente poderoso y ella no lo sentía así y ella solo me escribía como de verdad que oso porque soy así, no voy a volver a hablar en esta clase nunca, pero yo solo le decía como de verdad, no, o sea, fue un momento pues muy especial y muy, pues no especial, pero saben, como de mucha fuerza colectiva y yo creo que el feminismo, una de las cosas que a mí más me ha dejado es como ese poder de lo colectivo y de saber que, joder, pucha, cuando a mí me dan ganas de llorar por las mujeres que violan y matan, sé que hay más gente a la que le pasa eso también
la gente que está aquí, la gente que está en estos círculos, la gente, pues el resto de las feministas, finalmente no todas, y obvio, y no todas tenemos que procesar el dolor de la misma manera, y ahora tampoco es como que si no lloras pensando en las mujeres feminiciadas, pues no eres buena feminista, no, obvio no, pero como que sí hay un poder también en ese dolor colectivo y en ese sentir por la otra, que yo creo que para mí es también el sentido de ser feminista muchas veces. De acuerdo. Y eso lleva un poco al segundo tip de Catalina Ruiz Navarro, que es ese, es nuestras emociones son poderosas y políticas. Y sí, pues es un poco lo que vienes diciendo, que es como ese hecho de sentir las cosas y de podernos articular en torno a lo que sentimos es político y es poderoso y es lo que nos, sí, lo que nos hace al final del día feministas, porque tenemos la empatía para saber que es importante. Sí, ¿no? Sí, no, total. Es eso, como el no ser indolentes, ¿no? Y esto se remonta al principio cuando decíamos que bastaba con reconocer que hay un sistema profundo de injusticia y desigualdad para poder reconocerse como feminista. Y yo creo que, pues, el punto crucial es ese. Y hay una frase de una feminista que se llama Itamaria, que también es de las viejas verdes, como Catalina Ruiz Navarro, que es que el privilegio no te nule la empatía. Mm. Y yo siento que en eso se resume, como en poder ser empáticas y decir, pucha, o sea, si me pasara a mí, ¿qué? Si le pasara a mi hermana, ¿qué? Si no le tiene que pasar a mi hermana, porque le está pasando a muchas mujeres en el mundo y yo puedo sentir con ellas y sentir ese dolor como si fuera propio también. Sí, total. Y para cambiar un poquito las vibras en las que venimos, o alguien quiere comentar porque voy a cambiar un poquito de tema. Y yo creo que es importante si alguien quiere decir algo, porque a mí eso es de las cosas que más fuertes me ha parecido del feminismo, que más duro me han dado. No sé si alguien quiere decir algo sobre eso, o como sobre, pues ya que estamos hablando de la empatía, también sobre el privilegio, como de, no sé, ¿quieren decir algo de eso? Si no quieren, tampoco pasa nada. Em, Pero sería chévere que quisiera. bueno, última oportunidad, hablen ahora o callen para siempre. Mentira, pero un poco sí. Bueno, sí, para cambiar un poquito las vibras en las que estamos, que están un poquito deprimentes, el tercer tip de Catalina Ruiz Navarro para vivir el feminismo es, no sé si alcanzan a ver, encontrémonos en la fiesta. Sí. Bueno, entonces suena un poquito bobo, pero ella acá argumenta bien y o sea, el PDF de esto está en el link de los materiales de esta sesión, entonces pueden leerlo todo. Pero básicamente ella dice que, pucha, la celebración, o sea, la celebración y la como euforia y la alegría son algo que históricamente a las mujeres se les ha quitado y se les ha censurado y se les ha prohibido. Y de hecho, acá, o sea, ella dice como también es significativo que en algunas zonas del norte de Italia ir al aquelarre, o sea, sí, ir a la aquelarre, no estoy sabiendo hablar hoy, perdón, se le decía ir al baile o ir al juego. Entonces es como cuando, o sea, cuando la gente en Italia pensaba que las brujas estaban haciendo brujería, ellas decían vamos al baile y vamos al juego. Es muy poderoso, como que a las mujeres en verdad cualquier cosa que sea reunión entre mujeres y que sea como divertirse y celebración entre mujeres es como brujería. O como cosas, o se asume que es un encuentro bobo, como, no les pasa como, ay, voy a reunirme con mis amigas, ay, qué tiernas, van a tomar té y hablar de sus novios, y es como, no, Total, vamos o a también emborracharnos.
Un Es real. ejemplo Pues, ¿no? histórico de Como esto. cualquier No, lo siento, te interrumpí un poco. Dale, dale, no, ya. Pero un ejemplo histórico de esto es que, bueno, en Francia, y ya sé que este es un ejemplo muy de feminismo liberal blanco, pero es un ejemplo que ilustra bien este punto. En Francia, con la Revolución Francesa, pues después de la Revolución Francesa y de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, Olympe de Gouges escribió la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer. Y luego la guillotinaron y una de las primeras medidas represivas que tomaron fue prohibir las reuniones entre mujeres. O sea, no podía haber más de, creo que eran 2 mujeres juntas en el espacio público, solas, sin un hombre, porque la policía iba y las separaba y, ¿saben? Como así de poderosas son las juntanzas entre mujeres que en la historia literalmente, o sea, los gobiernos represivos y autoritarios literalmente las han prohibido activamente. Sí. Entonces, y acá hay como otra cita que dice, todos los feminismos por la buena vida de las mujeres y las sociedades. En un mundo que nos discrimina, nos violenta y nos mata, toda celebración es una celebración de la vida. Y sí, entonces también es un poco eso, es como, pues, toda celebración es política también, como toda celebración es muy válida y es importante y reunirse en espacios agradables y en espacios de preocuparse un poco bien y también y de cuidarnos entre nosotras porque pues como venimos diciendo todo el día es duro, o sea, es duro vivir en un mundo así y es duro como todo vivir en general. Y entonces también es profundamente feminista reunirse a cuidarnos entre nosotras y a pasar rico entre nosotras y a hablar así tranquilamente, aunque no hayan participado tanto, entre nosotras, mentira, no es un regaño, olvídenlo. Sí, y No es como un que regaño, ese es pero el tercer, participa. no es un regaño, pero participa. Pero ese es el tercer tip y es como también cambiarnos del derecho a celebrar y a salir juntas y a, sí, un poco es eso. Y a cuidarnos. Y eso que decías de verdad, el cuidado entre nosotras. O sea, literalmente no sé si han oído la frase de el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas, que es literalmente, yo creo que es una de las frases que a mí más me definen en la vida, porque de verdad yo sí siento que, pucha, no hay nada como las amigas, en serio. O sea, de hecho, Catalina Ruiz Navarro, ese libro, la dedicatoria de ese libro dice a mis amigas, porque de verdad, o sea, y pues sí, yo también tengo amigos y también son maravillosos y también nos cuidan, pero sí hay Sí, algo muy poderoso en los vínculos, eso, ese tipo de vínculos, ¿no? Como esa sororidad que es saber que, fue pucha, desde el día que se me cae la uña hasta, ¿saben? La amiga que le puedo decir como estoy teniendo el peor día de mi vida, llámame o te llamo, salgamos, o, ¿saben? O este man me da miedo, ¿saben? En las fiestas eso pasa un montón, o sea, ¿cuántas veces nos sentimos acosadas en una fiesta y le hacemos, sí, como, y la amiga llega y es como, no, qué pena, nos tenemos que ir, ¿saben? A mí me ha pasado, o sea, la primera vez en mi vida que hice eso, creo que fue mi primera fiesta y tenía 13, ¿saben? 12. Y literal, había un man que me estaba acosando un poco, o pues yo no en ese momento no sabía que era cosa, pero me estaba sintiendo muy incómoda. Literalmente llamé a una amiga en ese momento y fue como, no, perdón, nos tenemos que ir. Y creo que desde muy chiquitas aprendemos eso y es muy, muy, muy poderoso y muy valiente. O también como, fue pucha, no sé, yo, por ejemplo, yo soy la amiga que todas sus amigas cuando tienen miedo de estar embarazadas, soy esa amiga a la que le escriben. O tienen un problema porque, de hecho, el otro día una amiga me llamó porque
se había puesto un tampón y tenía un problema como técnico con su tampón. Y me llamó como, ¿qué hago? O, ¿saben? O he tenido amigas que es como, me va a hacer una prueba de embarazo, te necesito. O como, no sé si estoy embarazada, ¿qué hago? O, ¿saben? Y eso, pues es otra forma de cuidarnos entre nosotras, ¿saben? Como que yo siento que hay muchas formas en las que nos cuidamos entre nosotras, pero siento que todas son muy poderosas y no sé, y a mí me encanta, como que yo siento que no hay nada como las amigas y como, sí, eso, ¿no? Sí, total. Gabs, ¿quieres hablar? Sí, ok. Bueno, aparte de... Ay, como no levanto la mano, ya. Aparte de la importancia de las amigas, que me acuerdo que una vez con Mary Crane estábamos hablando de que uno aprende mucho de feminismo con las amigas, más que leyéndose mil vainas, y eso es como compartiendo experiencias y tratando de entender y estar en este proceso juntas, porque uno a veces es como, estoy tan perdida que no sé por dónde empezar, y es como solo tener una amiga e ir creciendo y pues como acompañarse en el proceso del feminismo es muy importante, pero también me parece muy interesante que ver a las mujeres que no son las amigas de uno como una aliada, como una compañera, porque históricamente las mujeres nos vemos como enemigas, como la competencia como para conseguir al hombre, y siempre es una rivalidad tremenda entre mujeres, y eso pues empodera a los hombres porque desde siempre es como te tienes que casar, tienes que conseguir al hombre, tienes que tener la atención de los hombres, entonces como que es una relación muy tóxica entre las mujeres que no se conocen, como que uno llega a una fiesta y todas las mujeres que no se conocen es como, ¿quién es ella? Sí, como que no sé, siempre es como pelear por la atención de los hombres, y eso es como, o sea, toca luchar contra eso y ser como, no, somos mujeres y por ser mujeres ya tenemos una conexión y tenemos que, pues, no quedarnos bien, sino apoyarnos y no tratar de como tumbar a la otra y reprimir a la otra. Entonces, eso también me parece muy importante, como no solo la amistad, que es como algo más íntimo y más personal, no sé qué, sino, pucha, ella no es mi competencia, no tengo que luchar con ella por la atención de un man, sino que ella es mi compañera, ella es mi amiga, ella está en esta lucha conmigo, pues, o sea, no, obviamente no sé amiga de todas las mujeres en el mundo, no, sino como sé empática y sé compañera y sé, sí, o sea, como sé compañera en la lucha y no trates de derrumbar a la otra. Sí, es Ya, como eso el patriarcado ya es suficientemente difícil, no nos lo hagamos más difícil entre nosotras, ¿no? Total. Y esa es la sororidad, que en verdad es un término que hay feministas que pues que lo critican mucho y tienen un punto pues como que se puede volver un poquito tóxico, como no le cuestiono nada a ninguna mujer porque soy mujer y entonces es mi amiga y la amo y la apoyo. Es como no, pues a las mujeres que son paila, pues sí las cuestionamos. Pero es lo que dice Gabriela, como pues no tumbar a las mujeres y en verdad la sororidad para mí, y eso es un poco la razón por la que yo empecé a ser feminista, es como ese vínculo que hay entre todas las mujeres, solo porque hemos vivido opresiones parecidas y porque estamos, o sea, no sé, como en verdad yo siento que yo siento esto desproporcionalmente fuerte y que no todo el mundo lo siente así, pero yo, o sea, yo me siento amiga de todo el mundo. O sea, yo hablo con alguien una vez y ella es como, ah, mi amiga Juanita, y es como, ella no se acuerda de ti, es como, es mi amiga. O sea, a mí no me importa, yo me siento amiga de todo el mundo, pero con las mujeres, o sea, en específico, y por eso, como que siento que ya somos como compañeras de vida, porque sí. Y en verdad, pues tampoco, pues lo que dije, como tampoco se trata de, no soy crítica con ninguna mujer del mundo, ni pues ni nada por el estilo, pero a mí sí me parece eso, como con las amigas y sí, exacto, exacto. El patriarcado es hace suficientemente difícil la vida y pues facilitémosla entre nosotras y como también reconocer que todas estamos pasando por cosas difíciles de maneras distintas y no desde el mismo lugar, pero pues sí, como, no sé, apoyarse. O Yo también, soy o fan de la sea, sororidad. no sé si les ha pasado, creo que a todo el mundo le ha pasado,
están en una fiesta o en un rumbeadero o algo y van al baño. Van al baño y son amigas de todas las viejas que hay en el baño, ¿saben? Y todas son como, wow, me encanta tu maquillaje, tu blusa, tu lo que sea. Y es como, ay, gracias, Y te uno amo. Y es como, no te conozco. A mí me pasó una vez, yo en verdad era muy chiquita, tenía como 15, que fui a un prom con un amigo, no era mi amigo, no importa. El punto es que como que fui y fue la primera vez que tomé en mi vida y me sentí pésimo y entonces fui al baño a sentarme como a desmarearme y una niña, no sé, pues yo creo que era más grande que yo, pero pues ni idea, o sea, nunca la había visto en mi vida. Ah, no, porque entonces lloré, porque estaba mareada, entonces lloré. Entonces esta niña grande llega y me dice como, oye, y me limpió las lágrimas y me dijo, espero que no estés llorando por ningún mal. Límpiate esas lágrimas y sales porque estás divina, no sé qué. No estaba llorando por eso, estaba llorando porque me sentía mal, pero no importa. Y, o sea, me limpió las lágrimas y me paró y me dijo, no, tú no tienes que llorar por nadie, sal y pasas delicioso, no sé qué. Y yo, ya, mi mejor amiga, o sea, yo la amé por siempre y después como que cuando nos cruzamos en esa fiesta, yo era como, ay, y ya, no sé por qué Es dije, yo como les- no, porque es eso, o sea, es el mejor sentimiento del mundo, ¿saben? Como, y yo siento que también estos espacios son un poco eso, como, ¿no? Como, o sea, no, no sé, como, no las conozco, pero las amo, ¿saben? Como ese sentimiento que es como, de verdad es un, como es épico, a mí me parece maravilloso y amo, no sé, al principio cuando Esri decía como que este es un espacio donde nos sentimos como en casa y como donde nos sentimos amigas, es que yo genuinamente sí siento eso, como, ¿no? Como ya vi eso, eso me parece como súper valioso y es una forma de resistencia increíble, o sea, increíble, me parece a mí. Sí, a mí también, gracias. Bueno, y ya, como para cerrar y después nos podemos quedar conversando si quieren. Em, espérenme, ¿dónde está esa página que yo tenía marcada? Bueno, sí, como para cerrar un poco, conclusión, ¿cómo vivimos el feminismo? Buscamos democracia en el país. Ah, bueno, esto es Catalina Ruiz Navarro, no me lo estoy inventando yo. Democracia en el país, en la casa y en la cama. Vinculamos lo público, lo privado y lo íntimo en las reivindicaciones feministas de todo el continente. Y es eso, como en verdad, obviamente tratar de trabajar por las mujeres, como que a mí a veces me da como, no sé, me da como vaina que yo siento que ya solo pienso en feminismo. Como, en verdad, a veces me mamo, es como, quiero pensar en otra cosa. O todos mis trabajos de la Lindo, universidad. por favor, pues no traerme a pensar el feminismo porque quiero pensar en otra cosa, sí. Sí, total. O todos mis trabajos de la universidad este semestre han sido sobre algo medianamente feminista. No se me ocurren otros temas, ya es como, tienen que hacer un análisis microeconómico, hablemos de las copas menstruales, y es como, ¿por qué no puedes hablar de un producto normal? No, no, copas menstruales. At Gabriela, que es mi compañera de ese trabajo. O para otro trabajo, no sé qué, hace una etnografía sobre cómo han cambiado las cosas en la cuarentena, trabajo doméstico. No puedo pensar en nada más. A veces me da mamera, en serio, es como quiero poder trabajar en cosas que no sean así. Gracias, Gabs. Y no puedo, como que solo ya es mi filtro permanente y está bien, y, o sea, está muy bien. Y en verdad trabajar por esas cosas o sea, obviamente es el ideal, pero también en lo privado, o sea, tener este tipo de conversaciones y reunirse con las amigas a hablar de esto, o con la pareja, como en verdad tener unos términos claros y, pues, marica, también, perdón, no, es un espacio muy serio. Continúa, María. Great. Es como que, pucha, también los manes no saben todo y aunque sí deberían leer solitos y aprender, pues uno también les puede, saben, como que a los amigos y a los novios o lo que sea, uno también les puede decir como, oye, eso no está bien. Y si ellos dicen como, pucha, tienes toda la razón, entonces uno dice, bueno, este man es chévere y entonces tenemos, pues como que me aseguro de que en mi relación haya unas bases feministas, que haya unas bases de igualdad y de respeto y de consentimiento siempre en todo momento
Y entonces es eso, como tratar de vivirlo en cada nivel de la vida, incluso a veces no es tan consciente. O sea, incluso a veces es como, no sé, como que uno interioriza cosas como el consentimiento. Pero eso no solo aplica como para situaciones sexuales, sino para, pues, como cuando alguien no quiere tomar en la fiesta y todo el mundo le insiste como, un shot, un shot. No, pues no quiere. No quiere y eso es consentimiento y también es feminista y también es activismo, abogar por el pobre man que no quiere tomarse el shot en la fiesta porque en verdad no quiere tomar. Y Y ya. también sobre lo que decías, yo creo que además de las amigas, a mí sí me ha parecido importante como autodecirme que en verdad los aliados sí existen también, ¿saben? Sí. Como en los manes. O sea, como que yo sí muchas veces en mi vida he pensado como ya los manes son lo peor y quiero retirarme de los hombres por siempre porque porque saben como en la medida en la que pues todos crecemos en el mismo sistema y es un sistema machista que pues inevitablemente privilegia a los manes, pues o sea, esos privilegios ya los ponen en una posición diferente y muchas veces como que eso implica que no estén dispuestos a cuestionarse esos privilegios o a veces que no sepan cómo hacerlo tampoco, pero en verdad para a mí sí me ha servido como saber que los aliados existen y que si hay manes dispuestos a aprender y a pues reconocer cuando la cagan o a no cagarla o a, ¿saben? Como a no ser el man que te exige que le expliques todo el feminismo, sino a literal trabajar en conjunto por un mundo mejor y menos patriarcal. Y eso para mí también ha sido importante, como también, así como las amigas, yo, pucha, cuando estoy con algún amigo y solo hablamos de feminismo y es como chévere, yo solo ahí digo como, sí, wow, ¿saben? Como bien, vamos bien, no sé, o cuando estoy en una clase, por ejemplo, y un man dice, o sea, a mí me pasó una vez que estaba en una clase y solo la profesora preguntó como, creo que esto lo he contado como 4 veces en estos módulos, pero es que me parece muy importante, que la profesora preguntó que quienes se sentían oprimidos con base en su género, identidad de género, y un man dijo que él se sentía oprimido con base en su género porque sentía que en el mundo de hoy los hombres estaban en una gran desventaja porque las mujeres los oprimían y las feministas los queríamos matar a todos. Y muchos manes le contestaron como, de verdad eso no es así, por favor edúcate, o sea, nosotros somos unos privilegiados, opresores, pues no, no opresores, pero saben como que nos beneficiamos de la opresión y por favor edúcate, eso no es así. Eh, saben como que yo ahí digo, ¿cómo hay esperanza? Pues como, ¿no? Como no estamos luchando solas y eso también es importante, como que al principio de estos módulos también discutíamos la cuestión de si los hombres pueden o deben o no deben como denominarse feministas. Y yo creo que, pues, hablábamos ese día que para nosotras es importante la participación de los hombres en este tipo de espacios y en la lucha feminista en general. Y yo eso es algo que rescato mucho, porque es como, fuera de que nos han oprimido toda la vida, encima nosotras tenemos que desoprimirnos solas, pues no. O sea, no estamos solas en esta lucha y yo creo que eso es algo muy, muy significativo y que me alegra un poquito cada vez que lo veo, así como me alegran mis amigas y cuidarnos entre nosotras, me alegran los manes que están dispuestos a como cuestionar sus privilegios y ceder su dividendo patriarcal en favor de como el feminismo y luchar por la igualdad. Hola, no sé si yo puedo agregar algo. Obvio, dale, esa es la idea. Listo, pues bueno, o sea, me presento yo, yo soy María Angélica García, yo soy comunicadora social y periodista, soy nueva en esto. De hecho, como que en esta cuarentena me he dado como la oportunidad de conocer como todo el tema del feminismo pues por todo el tiempo disponible que había en estos días eternos. Entonces,
Y miren que pues lo que quería agregar de todo lo que ustedes han dicho es que inconscientemente una compañera pues de mi universidad, ella es feminista y ella en su red social pues sube contenidos reflexivos o piezas donde hablan pues de distintos temas de aborto, de igualdad de género, de cualquier tipo pues de tema de esta ola feminista. Entonces como que ella utiliza como su red social como un poder que en mí llegó muy profundo y me empezó a interesar. Entonces como que gracias a ella y que sí, sin que ella lo supiera, pues yo empecé a decir como, bueno, ¿cómo es esta vaina? Entonces como que yo seguía las redes sociales que ella mostraba, así mismo pues me empezaba a sugerir otras, por eso llegué aquí a este espacio de Uniandes, por todo lo que he estado como siguiendo. Entonces, creo mucho en ese poder de las redes sociales, o sea, creo que gracias como a esta ola feminista, creo que más que todo, por ejemplo, en Instagram, que era un peso para nosotras, de todos los estereotipos, de decir, ¿por qué no estoy en este viaje? O ¿por qué no tengo el cuerpo de esta chica? Bueno, todo lo que sabemos, pues eso se ha ido deconstruyendo gracias a todo lo que otras hermanas han logrado, otras compañeras. Entonces, creo mucho en el poder ahora que tienen las redes sociales y me parece genial que, exacto, que los hombres también, por ejemplo, por seguirnos a nosotras en nuestro perfil de Instagram y que, por ejemplo, yo suba contenido feminista, pues ellos como que inconscientemente pueden quedarse ahí o bueno, pueden, pero al menos lo ven y algo espero, ¿no? Que les quede algo como por allá, al menos muy inconsciente y que les empiece a dar como esa curiosidad. Entonces, nada, estoy súper encantada, o sea, me hubiera encantado estar como antes, pero espero poder aprender más de ustedes en otros espacios y quería como decirles eso. Ay, muchas gracias, María Angélica, ¿cierto? Sí, María Angélica. María Angélica, de verdad, para eso es, para eso es, y qué bueno que hayas llegado acá y que hayas llegado a los posts de tu compañera, y esa es la idea total, como que es una red, y en verdad, entre más uno como lance sus pequeñas, no sé cómo decirlo, como redes extra de feminismo, pues más gente llega y más gente puede aprender de esto y más gente puede como entender lo importante que es para su vida y pensarse de una forma diferente, dejar de vivir con tantas opresiones también, pues, o sea, no es como que uno por ya saber que es feminista se le quiten las opresiones, pero hay algunas cosas que sí, como opresiones que uno cree que tiene que hacer cosas de una forma u otra, que cuando uno se da cuenta que son todas inventos del patriarcado, en verdad uno puede empezar a vivir un poco más libre y eso es delicioso. Y, y sí, como ir aprendiendo juntas y conversando igual, o sea, gracias, pero pues tampoco somos acá las instruidas profesoras del feminismo, em, para nada, pero ese es el objetivo de este espacio, como que todas podamos, como, sí, Aprender y como, enseñarnos mutuamente. ujú, Sí, es que, por ejemplo, es eso también que me parece súper bacano estos espacios, porque, pues, por ejemplo, yo estoy en un punto en el que siento que voy como en contracorriente y que estoy como en un punto o sea, estoy como ya deja de pensar también, pues, por opiniones de mi familia y más que todo, pues, de mi madre, decir como, pero ven, ya es como muy radical lo que estás pensando, no es así, entonces como que ya uno lo hace sentir como que no encaja o no sé, como que uno está loca por pensar así. Entonces por eso uno busca cómo está también esta sororidad entre nosotras de decir, ven, no, o sea, estás bien y podemos seguir conversando de esto y también como entender a esas personas que a uno pues tienen sus prejuicios, ¿no? Es entendible por temas de época y de crianza, pero sí es muy bacano que se gesten estos espacios. ay, pues mil gracias, María Angélica, nosotras felices. Y de verdad, esa es 100% la idea, como tener, o sea, es que a nosotras mismas también nos hacía falta como, escucha, este espacio como de venir a cuestionarnos y a decir como, wow, eso que te pasó a ti me pasa a mí también, o eso no me pasa, pero me indigno contigo y qué horrible. Y siento que en estos espacios, o sea, nos ha pasado mucho
no sé, por ejemplo, no se me olvida en el módulo 2 un día que estábamos hablando del acoso y una de las participantes dijo como, yo soy una mujer trans y el día que salí, o sea, el primer día que salí como mujer, me acosaron. Y fue como, ¿saben? Como que todas inmediatamente nos sentimos tan como indignadas, identificadas en colectivo y fue como, yo no soy una mujer trans, pero qué horrible que a todas nos acosen sin importar si somos cis trans, si es nuestro primer día como mujeres o si llevamos 20 años siéndolo, qué rabia y qué horrible, ¿saben? Y yo siento que eso es lo que nos pasa en todas las sesiones y lo que nos pasa hoy, entonces me encanta que pues que podamos seguir teniendo estas conversaciones y que ojalá podamos tenerlas por mucho más tiempo, por siempre. Por siempre. Amén. Amén. Y ya, pues así cerramos un poco esta primera sesión del último módulo. Las esperamos a todas el próximo jueves, ojalá puedan ir. La idea es que vamos a conversar con una persona que es miembro de No es Normal, pero más grande, como que lleva varios años haciendo activismo, para que nos cuente un poco sobre cómo es ser activista, pues no en serio, pero como fuerte, ¿saben? Como esa gente que protesta y marcha y todo. Que también es súper lindo, pues como tienen unas historias súper fuertes y poderosas, y la idea es que vamos a conversar con una persona que sabe muchos de estos temas y También, vamos a cerrar este espacio por este semestre. Y también ya, siguiendo dale. lo que veníamos diciendo de que la idea de este espacio es que podamos como ser amigas feministas sororas entre nosotras, decirles que en verdad también la idea es que somos un canal de comunicación abierto, tanto nosotras individualmente como las redes de No es Normal están abiertas para tener estas discusiones, así sea fuera de este espacio, para, ¿saben? Como ser esa amiga que el día que vi algo patriarcal que me pareció horrible y no tuve con quién comentarlo, pues aquí estamos para eso también, para todo eso. La idea es que parte de tejer redes feministas pues también pueden trascender estos espacios y creemos que eso es supremamente importante y les decimos en todas las sesiones que de verdad la idea sí es como eso, ser un canal de comunicación abierto, abierto y fresco y con toda la confianza y de resistencia. Finalmente, como veníamos diciendo, todos los espacios que gestemos entre nosotras son de resistencia. Y ya. ¿Alguien más quiere decir algo antes de cerrar esta sesión del todo? Quería preguntarles si ustedes tienen como un grupo en WhatsApp o eso, o solamente es por Instagram hasta ahora. No, en realidad no. Digamos que, o sea, para este espacio lo que nos pensamos fue que pues no era, o sea, no era un compromiso, como que no tenías que venir a todos, entonces como que decimos no pedir inscripción ni hacer un grupo, sino que la gente que quisiera conectarse se conectara a cada sesión y ya. Entonces por eso es un poco por Instagram como que nos movemos, que es un poco más relajado, supongo. Pero sí. Ah, listo, listo, listo. Bueno, oigan, gracias a todas y todas por venir. Em, este espacio a nosotras nos encanta y pues nos encanta que les guste. También recibimos como sugerencias, quejas, sugerencias, felicitaciones. Y la idea es que el próximo semestre vamos a volver a empezar como con los módulos otra vez desde qué es el feminismo, qué es el patriarcado, interseccionalidad, cómo viene el feminismo, pero igual acuérdense que nos acabamos, al próximo jueves cerramos. Vengan. Entonces recibimos sugerencias para mejorar pues para el próximo semestre y pues recomiendan en el espacio a sus amigas que crean que les interesa el tema, que quieren aprender, que O si les gusta vinieron a este espacio, pero no vinieron a los primeros y les interesa, pues pueden el caer bus- el próximo semestre. a ver. También va a ser virtual, no lo sabemos.
No lo sabemos. Depende de la pandemia, lo siento. Igual, pues yo creo que... No, mentira, no sé, no voy a decir nada. No, yo creo que incluso si fuera presencial, También podríamos como transmitir. Sí. sí. Y empezamos en este semestre, ¿en qué empezamos? ¿En septiembre? Sí, en septiembre. Pues empezaríamos como en febrero, más o menos. Sí, empezaríamos como en febrero. Igual estén Igual, pendientes de las redes de No es Normal. Les voy a les voy a mandar ya en este momento, pues como el Les voy a nombre. poner el como arroba de Instagram de No es Normal para que pues nos sigan si no lo han hecho. Y es que no estoy pudiendo poner el arroba, pero Y bueno. ahí vamos a información de todo. Y si, de nuevo, si les queda sonando estos temas, en No es Normal hay 1000 espacios, hay ciclos de lectura, hay conversatorios, hay cafés con gente famosa, pues no famosa, sino como, pues sí, famosa, como feministas que tienen más trayectoria. Hay sí, grupos de lectura donde se lee algo y se discute, y también sobre temas más específicos, y también hay 1000 grabaciones de todos los eventos que ha habido en, pues virtuales, están todos grabados. Entonces, nada, pues ojalá sigan También hay de un montón esto y nos vemos de perdón, material. de lecturas, todo eso, si les interesa más como lo teórico detrás de todas estas posturas feministas, en el mismo drive en el que encuentran las lecturas de este ciclo, que está en el link de la biografía del Instagram que les acabamos de poner, ahí encuentran lecturas de literal todos los temas de feminismo que se les ocurran. Bueno, no, seguro hay más, porque esto nunca se acaba, pero de muchos. Entonces, pues pueden ir y verlos si les interesa. También, como decía Crane, recibimos sugerencias, no solo de cosas que podamos mejorar, sino si hay algo que quieran discutir en este espacio, si hay algo que quieran proponer, aportar, incluso para la próxima sesión, no tiene que ser para el próximo semestre. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Nada, mil gracias por venir. Bueno, gracias. Adiós a todos. Bueno, chao, les queremos. Gracias. Chao. Bueno, voy a